Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en este Café con la JEP. Mi nombre es Ana Manuela Ochoa Arias, soy magistrada de la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad de esta jurisdicción y hoy estaré conversando en este café con el señor Raúl Rosende, quien es representante especial adjunto y jefe adjunto de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. El señor Raúl cuenta con más de 30 años de experiencia en coordinación de iniciativas de paz, monitoreo de acuerdos de paz, así como facilitación de negociaciones entre autoridades y actores armados no estatales. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar sobre el mecanismo que llevará a cabo el monitoreo y verificación de las sanciones propias, que impondrá la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad, sección de la que hago parte de este tribunal. Pero antes de darle la palabra a nuestro invitado, al señor Rosende, quisiera recordar que de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de Paz y luego en el Acto Legislativo 01, las sanciones propias serán impuestas a los comparecientes máximos responsables que reconozcan y aporten verdad, asuman su responsabilidad, se comprometan a contribuir a la reparación de las víctimas y a la no repetición. A la fecha, nosotros en el Tribunal de Paz, en la sección de reconocimiento, hemos recibido 3 resoluciones de conclusiones que han sido proferidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Nosotros en la sección con reconocimiento, los magistrados y magistradas que hacemos parte de ella, tenemos que expedir las sentencias y en esas sentencias tendremos que imponer esas sanciones propias. Ahora, bien, por mandato del Acuerdo de Paz y también de las normas que lo desarrollan, la verificación al cumplimiento de esas sanciones requiere que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal de Paz. Esta verificación judicial le va a corresponder a la sección con reconocimiento con el apoyo del mecanismo de verificación de las sanciones propias. Entonces estamos en este espacio básicamente para conversar del mecanismo que le va a hacer, que va a apoyar a la sección con reconocimiento en el monitoreo de las sanciones propias. Y por eso hemos invitado al doctor Raúl, con quien hemos estado trabajando en el último tiempo, en los últimos años, en la estructuración de este mecanismo de monitoreo. Y quisiera entonces empezar, doctor Raúl, con usted, con la primera pregunta, y quisiera preguntarle un poco, le voy a hacer varias preguntas para esta conversación, y vamos a empezar un poco preguntándole por qué es el mecanismo de monitoreo. Cómo está conformado y cuáles son las funciones que están allí. Y más adelante quisiéramos un poco preguntarle por el papel de la misión de verificación en este proceso. Entonces, doctor Raúl, tiene usted la palabra y bienvenido a este Café con la JEP. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, magistrada Ochoa, por esta oportunidad de tener esta conversación con ustedes. En primer lugar, recalcar que para la misión de verificación y para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la JEP es una institución fundamental del Acuerdo de Paz. Nosotros siempre hemos dicho que es muy difícil o es imposible concebir el Acuerdo de Paz en Colombia sin el punto 5. Y bueno, el corazón o uno de los aspectos esenciales del punto 5 es la JEP. Por lo tanto, la misión siempre ha planteado, y esto ha sido ratificado por el Consejo de Seguridad, que la justicia transicional y la JEP en el proceso de paz en Colombia juegan un papel fundamental y es condición sine qua non para que el proceso de paz en Colombia llegue a buen término. Efectivamente, el mecanismo de monitoreo y verificación es una construcción, yo diría que conjunta, en la cual hemos venido trabajando mancomunadamente
con la sección de reconocimiento desde hace ya un buen tiempo. Básicamente y en términos muy concretos, yo diría, el mecanismo de monitoreo y verificación es un escenario de intercambio de información, de intercambio de análisis y eventualmente de coordinación de algunas acciones. Intercambio de información sobre el proceso de cumplimiento de las sanciones propias por parte de los comparecientes, quienes ya no serán comparecientes, sino que serán sancionados. Obviamente, el monitoreo y la verificación de las sanciones se debe hacer de manera muy rigurosa. Allí la información va a ser un desafío fundamental y, por lo tanto, desde el comienzo estimamos conjuntamente con los magistrados de la sección de reconocimiento y también con la Secretaría Ejecutiva de la JEP, coincidimos en que era fundamental aunar esfuerzos para lograr un dispositivo, un mecanismo que nos permitiera tener la mayor y la mejor información posible sobre el proceso de cumplimiento de las sanciones propias por parte de los comparecientes. Entonces, a partir de esta convicción mutua que tuvimos, es que coincidimos en formar este mecanismo que, repito, básicamente lo que es un espacio, es un escenario de intercambio de información e intercambio de análisis. Y eventualmente, cuando consideremos que tenemos que conjuntamente llevar a cabo algunas acciones, un espacio también de coordinación de eventuales acciones que podamos llevar a cabo conjuntamente la sección con la Secretaría Ejecutiva y con la misión de verificación. Ahora bien, si bien este análisis fue un análisis conjunto que hicimos con los magistrados y con la Secretaría Ejecutiva, no podemos soslayar el hecho de que el mecanismo está previsto en el acuerdo de paz. Entonces, la creación de este mecanismo también es el resultado de las disposiciones y los compromisos establecidos en el acuerdo de paz, concretamente en el punto 5 del acuerdo, donde se plantea, y esto lo mencionaba la magistrada Ochoa, se mencionaba que va a haber un mecanismo para llevar a cabo la verificación de las sanciones. Aquí me parece que es importante también diferenciar entre lo que es la verificación judicial del proceso de cumplimiento de las sanciones, que es una atribución que le cae concretamente a la sección de reconocimiento, y la verificación que hace Naciones Unidas, que es una verificación de otra naturaleza. Y después podemos describir esto más en detalle. Entonces, son dos tipos de verificaciones distintas. La verificación que hace la ONU no es una verificación judicial, porque nosotros no tenemos un rol judicial, básicamente por ser un organismo internacional. La verificación judicial la hace la sección de reconocimiento. No obstante la cual, consideramos que era muy importante, repito, aunar esfuerzos para tener una mayor información y una mejor comprensión del proceso de cumplimiento de las sanciones. Entonces, concretamente, este mecanismo es creado por el Acuerdo de Paz. También se dice en el Acuerdo de Paz que la sección de reconocimiento va a tener el apoyo de un componente internacional que va a estar materializado en la misión de verificación de Naciones Unidas. Y a partir de esta disposición concreta del acuerdo de paz y del análisis conjunto que hicimos con los magistrados de la sección de reconocimiento y con la Secretaría Ejecutiva, se dispuso la creación de este mecanismo que finalmente se formalizó, si bien hubo mucho trabajo preparatorio previo, como decía la magistrada, si bien tuvimos muchas discusiones y tuvimos incluso varios talleres conjuntamente para analizar y para estructurar este mecanismo, pero finalmente tuvo su formalización en la suscripción de un protocolo entre la JEP y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, lo cual tuvo lugar en agosto del año pasado. Y a partir de ese momento comenzamos el funcionamiento ya más formal del mecanismo conjuntamente con la sección de reconocimiento y con la Secretaría Ejecutiva.
Así es, doctor Raúl, muchas gracias por su respuesta. Efectivamente, como lo ha señalado el doctor Raúl, este mecanismo de monitoreo está conformado por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción y está conformado también por la sección con reconocimiento, quien tiene una función eh, delegada, establecida en la ley, una función de verificación. em, y por la misión de verificación de Naciones Unidas. Hay una cosa en la que me gustaría mucho profundizar, doctor Raúl, es que nos pudieran explicar exactamente qué es lo que va a monitorear este mecanismo, porque, eh, y cómo quedó establecido esto en el mandato que les da a ustedes el Consejo de Seguridad. Y con eso yo quisiera empezar a hacerle la siguiente pregunta. Un poco quisiera preguntarle cuál es el rol de la misión de verificación de las Naciones Unidas en este mecanismo de monitoreo y verificación de las sanciones propias. ¿Y cuál es el mandato? ¿En qué consiste el mandato que le concedió el Consejo de Seguridad a las Naciones Unidas para hacer parte de este proceso de verificación? Sí, cómo no. El mecanismo de verificación, que repito, es un espacio conjunto, tiene por propósito fundamental verificar el cumplimiento de la sanción por parte de los sancionados. Entonces, recabar información y analizar información sobre la forma y la medida en la cual los sancionados cumplen con la sanción. A estos efectos, el Consejo de Seguridad nos atribuyó un mandato particular. Y aquí quiero detenerme un poco para explicar este punto del mandato. Nosotros como organismo internacional y particularmente como misión política de verificación de Naciones Unidas, hacemos aquello que nos pide el Consejo de Seguridad realizar. O sea que nuestro mandato no es ilimitado, no es infinito. El Consejo de Seguridad, como máxima entidad de Naciones Unidas, conjuntamente con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad nos establece cuáles son las actividades que puede realizar la misión. Es así que la misión, y me detengo un momento en esto porque me parece que es muy importante aclarar el concepto del mandato y aclarar el rol del Consejo de Seguridad, porque consideramos que en el proceso de paz en Colombia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tenido un rol muy significativo. Entonces, inicialmente cuando la misión fue creada, y este es un antecedente, en el año 2016, el Consejo de Seguridad crea la misión y le atribuye como mandato inicial verificar el cese al fuego y la dejación de armas. Entonces, la acción nuestra como misión se circunscribió particularmente y únicamente a los límites de este mandato. Nosotros no vamos más allá de los límites del mandato que nos adjudica el Consejo de Seguridad. Posteriormente, una vez que el cese al fuego y la dejación de armas por parte de la FARC-EP culminó, el Consejo de Seguridad se reúne y nos atribuye un nuevo mandato, con dos elementos fundamentales: la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y garantías de seguridad para comunidades y para excombatientes, que fue el trabajo que hemos venido realizando prácticamente desde el 2018 a la fecha. Lo que ocurrió en el 2021 es que a raíz ya de todo el proceso de construcción de la justicia transicional en Colombia y teniendo en cuenta, como decíamos antes, el artículo específico del punto 5 del acuerdo en el cual se dice que la misión va a apoyar el trabajo de monitoreo y verificación de la sección de reconocimiento, el Consejo de Seguridad adopta una nueva decisión en la cual amplía nuestro mandato, sin concluir el mandato previo, sin eliminar el mandato previo de reincorporación de excombatientes a la vida civil y de garantías de seguridad para las comunidades y de los excombatientes, nos adiciona un nuevo mandato, adicionalmente al anterior, y es verificar el cumplimiento de las sanciones por parte de los sancionados,
obviamente trabajando conjuntamente y coordinadamente con la sección de reconocimiento y con la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y además verificar las condiciones que creaban las instituciones del Estado o que crean las instituciones del Estado para que las sanciones propias se puedan cumplir por parte de los sancionados. Entonces, el Consejo de Seguridad nos atribuye un mandato que yo diría tiene estas dos dimensiones, ¿no? Tiene estos dos elementos. Por un lado, verificar que los sancionados cumplen con las sanciones, pero por otro lado también verificar que las instituciones del Estado crean las condiciones propicias que permitan a los sancionados cumplir con las sanciones. Entonces, estos dos elementos son la clave fundamental del nuevo mandato que en el 2021 el Consejo de Seguridad le da a la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y que nos permite a nosotros trabajar conjuntamente con la sección y la Secretaría Ejecutiva en la conformación y el desarrollo del mecanismo de monitoreo y verificación. Hay un punto que me gustaría aclarar, porque en algún momento fue objeto de preguntas y de dudas, y es que en este trabajo de verificación, la misión no verifica a la JEP y no verifica la pertinencia o la procedencia de las sanciones emitidas por la JEP. Eso no es tarea de la misión, no es tarea de la verificación, ¿no? O sea que en nuestra verificación, que siempre implica, toda verificación implica un análisis, nosotros no analizamos la pertinencia de la sanción, ni siquiera el contenido de la sanción. Lo que tenemos que analizar, evaluar y verificar es si realmente esa sanción se cumple y si el Estado, las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, crean las condiciones propicias que permitan la realización o el cumplimiento de la sanción. Si me permite, magistrada, también me gustaría hacer un punto adicional sobre el Consejo de Seguridad, ¿no? Que es un punto más contextual, pero me parece que es importante en todo este proceso tenerlo en cuenta, y es que el Consejo de Seguridad invariablemente, desde que comenzó a discutir el proceso de paz en Colombia en el 2016, a comienzos del 2016, consistentemente desde ese momento y unánimemente, unanimidad que ha sido lograda entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, los 5 permanentes y los 10 rotativos, siempre el Consejo de Seguridad ha apoyado el proceso de paz en Colombia. Siempre las manifestaciones que ha hecho el Consejo de Seguridad han sido de apoyo a el acuerdo de paz y a la implementación del acuerdo de paz. Ha sido un tema de consenso, de muy fuerte y permanente consenso en el Consejo de Seguridad el acuerdo de paz en Colombia. Y particularmente en lo que tiene que ver con la justicia transicional y lo que tiene que ver con el punto 5 del acuerdo, también el Consejo de Seguridad invariablemente y unánimemente ha manifestado su apoyo a la independencia de la JEP, a la autonomía de la JEP y a la importancia de que la JEP pueda desarrollar sus funciones y destacando la importancia y la relevancia que tiene la JEP en el proceso de implementación del acuerdo. En ese sentido, la comunidad internacional podemos decir que ha sido muy consciente en cuanto a la importancia del proceso de paz en Colombia a nivel internacional, pero también la importancia de la JEP como corazón de ese proceso de paz. Entonces, todas las manifestaciones que ha hecho el Consejo de Seguridad al respecto han sido de explícito apoyo a la independencia, a la autonomía, al funcionamiento de la JEP. En ese contexto es que nosotros podemos entender la resolución por la cual nos asignan el rol de verificación de las sanciones propias, de la
verificación de la conducta de los sancionados y la verificación del desempeño de las instituciones del Estado en construir las condiciones para que las sanciones puedan cumplirse. También yo quisiera hacer un punto adicional, magistrada, sobre el tipo de verificación que nosotros hacemos. Nosotros a nuestra verificación la hemos llamado verificación proactiva. ¿Qué significa esto? Cuando hay un acuerdo de paz, yo diría que hay como dos maneras de verificar el acuerdo. Una manera es ver la situación, colectar información sobre lo que está sucediendo y constatar si los compromisos respectivos del acuerdo se cumplen o no se cumplen. Eso se materializa en un informe y el informe se presenta ante el Consejo de Seguridad. Entonces, es un tipo de verificación, yo diría, distante, es una verificación objetiva, como siempre debe ser la verificación, pero es una verificación que no se involucra y no se compromete con el proceso de implementación de los compromisos del acuerdo. La verificación que nosotros intentamos hacer, no solamente en lo que concierne a la JEP, sino también en los otros aspectos del acuerdo de paz que nosotros verificamos, es lo que llamamos una verificación proactiva. Verificamos, o sea, constatamos si los compromisos se cumplen o no se cumplen. Pero a la par de esa constatación, lo que hacemos es tratar, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de contribuir y coadyuvar al cumplimiento del compromiso. Entonces, no es solamente una verificación fría y distante que constata si el compromiso se cumplió o no se cumplió. Además de hacer esto, adicionalmente, tratamos de coadyuvar, contribuir, trabajar conjuntamente con las instituciones del Estado o con las instituciones de la sociedad civil para que los compromisos realmente puedan cumplirse de la manera más eficaz posible y en línea con el espíritu del acuerdo de paz. Y eso, además de lo que dice el acuerdo, además de lo que dice la resolución del Consejo de Seguridad, también tiende a explicar nuestro rol trabajando conjuntamente con la sección de reconocimiento, trabajando conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva en intentar lograr que las sanciones efectivamente se cumplan y que de esa manera el punto 5 del acuerdo permita la materialización de los compromisos del acuerdo de paz. Todo esto, como decía la magistrada al comienzo, ha implicado un fuerte trabajo de preparación. Hemos tenido muchísimas discusiones, que han sido muchas, pero también han sido productivas, con la sección, con los magistrados. Y yo diría, si bien todavía no hay sanciones, y se podría pensar que como no hay sanciones, todavía no hay trabajo de verificación, hemos trabajado mucho y conjuntamente con la sección en lo que hemos llamado la preverificación de las sanciones. Porque si bien todavía no se pueden verificar, todavía no se pueden monitorear porque no hay sanciones, pero sí ha habido mucho trabajo preparatorio que se ha realizado y en ese sentido quisiera mencionar algunos ejemplos del trabajo conjunto que hemos hecho. En primer lugar, bueno, lo que es obvio, trabajar conjuntamente en el diseño y en la estructuración del mecanismo de monitoreo, definiendo los roles, los compromisos, los objetivos, el tipo de funcionamiento que ha tenido el mecanismo hasta ahora, en primer lugar. En segundo lugar, también conjuntamente, y esto con otras entidades de la JEP, ha habido un fuerte trabajo en el campo, en el territorio. Dentro de nuestras posibilidades hemos intentado ayudar a la JEP a establecerse en algunos de los territorios, en las zonas donde viven los comparecientes. Como la misión ha estado en el país ya por más de 6 años, bueno, tenemos un conocimiento, creo yo, bastante significativo de la realidad en los territorios, pero también muchas relaciones con algunas de las organizaciones donde participan los comparecientes, tanto exmiembros de la FARC como exmilitares, y en ese sentido hemos tratado de
desarrollar buenos oficios para el relacionamiento, para la construcción de relaciones entre las expresiones territoriales de la JEP y estas realidades en el terreno, y también intentando jugar un rol en todo este trabajo de preverificación en lo que tiene que ver con los TOARs, ¿no? En lo que tiene que ver con los TOARs. Porque hemos visto que una gran cantidad de actividades se habían llevado a cabo que eventualmente podrían ser consideradas por los magistrados como TOARs. Sin embargo, los comparecientes muchas veces no han trabajado en el sentido de registrar, de inventariar esos trabajos. Entonces, muchas veces se han realizado actividades que eventualmente los magistrados los podrían considerar como TOARs, pero esas actividades se han perdido en la memoria de los comparecientes, no se han registrado, no se han archivado, no ha habido registros, y esto lamentablemente se ha perdido. Hemos tratado de trabajar también con algunos comparecientes para que sean conscientes de la importancia de registrar en la mayor medida de lo posible estas actividades que ellos han desarrollado. Lo que quiero decir, aquí ha habido un trabajo muy intenso, la verificación y el monitoreo de las sanciones va a ser muy importante una vez que estas sean emitidas, pero al mismo tiempo hemos estado trabajando muy fuertemente con la sección y con la Secretaría Ejecutiva en todo el trabajo preparatorio de cara a la verificación y el monitoreo de las sanciones, porque, repito, en el proceso de cumplimiento de las sanciones, la verificación y el monitoreo deben ser muy rigurosos, muy rigurosos. Debemos tener muy buena información, debemos tener muy buen análisis y, una vez más, el trabajo conjunto nos puede permitir ser más eficaces en esa tarea. Muchas gracias, Raúl. Creo que hay muchos mensajes en esta última intervención que haces, estas relacionadas, unas relacionadas, por ejemplo, con qué es lo que monitorean y estas dos dimensiones que planteas del monitoreo, que no solamente se va a monitorear que los comparecientes estén realizando su trabajo, que estén realizando estas labores de contribución a la reparación, sino también que hayan condiciones para que ellos puedan realizar o puedan contribuir a la reparación de las víctimas. Y creo que entre esas condiciones es muy importante destacar una en la que ustedes han trabajado mucho, que es en las condiciones de seguridad de los comparecientes. Es una preocupación para la sección con reconocimiento, por ejemplo, que se impongan sanciones propias y que no existan condiciones en los territorios de seguridad para que ellos puedan cumplir con esas sanciones y que en ocasiones se corra el riesgo de que estas personas esté en riesgo incluso su vida, su integridad al momento de estar realizando estas labores de contribución a la reparación. Es una preocupación de ustedes, creo que lo han hecho, lo han informado, han dado cuenta de esto al país, pero también al Consejo de Seguridad en sus informes. Y esta es una de las condiciones que creo que es importante tener en cuenta, pero también otra de estas condiciones es que estas personas tengan un lugar donde puedan vivir, condiciones de habitabilidad, como dice la misma norma. Entonces, esas me parece muy importante destacarlas. No sé si tengamos tiempo en algún momento para hacerlo. También me parece muy importante esto que menciona el doctor Raúl relacionado con el mandato y esta unanimidad de la que hablas en relación con el Consejo de Seguridad. Cuando se trata de unas sanciones propias, que son sanciones que no se cumplen en cárceles, son sanciones que se cumplen por fuera de estos establecimientos penitenciarios. Y quisiera un poco, si tenemos la oportunidad de poder profundizar, podamos profundizar en ese tema, en ese aspecto, en esa, por decirlo de alguna manera, ese respaldo que el Consejo de Seguridad le da a unas sanciones que no son las sanciones tradicionales,
¿no? En contextos de conflicto armado. Y creo que ya se adelantó el doctor Raúl a una de las preguntas que teníamos previstas y era un poco a que nos pudieras contar cómo se está preparando o cómo se ha preparado la misión de verificación para realizar el monitoreo en territorio. Si ya hay un despliegue territorial para empezar a realizar esta verificación. Qué están haciendo en concreto en territorio y cómo se ha venido desarrollando ese despliegue. Queríamos un poco conversar de esto. Ya lo has avanzado, pero pues quisiéramos que si puedes profundizar un poco, lo pudieras hacer. Hay algunas preguntas que yo voy a empezar a mencionar del público que ya nos están llegando. Y una de estas preguntas es, que me parece muy importante que la puedas desarrollar, es ¿por qué es importante que la ONU apoye este monitoreo? Esa es una de las preguntas del público y bueno, también está mi pregunta de si puedes profundizar sobre este despliegue territorial, cómo lo están haciendo, qué está pasando en territorio, ya, en esto que ustedes llaman la preverificación. No lo escuchamos. La inseguridad de los comparecientes en este caso. En prácticamente todos nuestros informes al Consejo de Seguridad, informes que tienen lugar trimestralmente, sin ir más lejos, ayer se produjo la nueva sesión, la última sesión del Consejo de Seguridad, la más reciente, quiero decir, donde se presentó un nuevo informe. Y prácticamente en todos los informes desde que tuvo lugar la dejación de armas, nosotros hemos planteado el problema de la inseguridad de los excombatientes. Esto es, de los comparecientes, a los efectos de la discusión que tenemos esta mañana. Lamentablemente, es una de las debilidades más notorias, más importantes en el proceso de implementación del acuerdo de paz. Al día de hoy, más de 370 excombatientes que dejaron las armas oportunamente han sido asesinados. Afortunadamente, en los últimos 3 meses, el ritmo de agresiones y ataques contra los excombatientes ha bajado un poco, pero sigue siendo un gran problema y ha sido un gran problema en el proceso de implementación desde el comienzo, yo diría. Como ustedes advertirán, objetivamente hablando, es muy negativo para un proceso de paz que aquellos que de una manera ejemplar hicieron dejación de armas, después tengan graves problemas de seguridad y estén siendo asesinados. Entonces, esto lo hemos planteado de manera casi invariable en las sesiones del Consejo de Seguridad. Lo hemos hablado y gestionado innúmeras veces con las autoridades del Estado. Entonces, claro, en los tiempos que se avecinan y en la perspectiva de las sanciones, yo creo que es muy importante que la seguridad de los sancionados sea garantizada de la mejor manera posible. No sería bueno para el proceso de justicia transicional en Colombia que aquellos que cumplen una sanción sean ex miembros de la FARC-EP, sean ex militares, pero que estén cumpliendo con una sanción tengan problemas de seguridad. Entonces, yo creo que ahí es importante no escatimar esfuerzos, seguir trabajando conjuntamente para que la seguridad de todos los comparecientes y todos aquellos que vayan a ser sancionados esté garantizada. Ahí tenemos un problema y es que muchos de ellos, yo diría en el caso de FARC-EP, pero también de muchos exmilitares, viven en
los territorios históricos de conflicto, ¿no? Y estos son territorios donde lamentablemente el Estado aún no ha llegado. O sea, aún las ausencias de presencia estatal, las ausencias de instituciones estatales en esos vastísimos territorios, en esa vastísima periferia de violencia que tiene Colombia, aún la presencia estatal es mínima o muchas veces inexistente. Ustedes saben de los territorios de los que hablo, pero gran parte de la franja pacífica, los llanos orientales, el Catatumbo, el sur del país, son zonas donde la presencia del Estado o no ha llegado suficientemente y por lo tanto las manifestaciones de violencia y las manifestaciones de ilegalidad siguen a la orden del día. Y esto repercute obviamente en la inseguridad de los comparecientes. Y repito, es muy importante que la seguridad de los comparecientes o de los sancionados esté lo más garantizada posible cuando ellos estén desarrollando o cumpliendo con la sanción, porque sería negativo que en ese momento de cumplimiento de la sanción sufran agresiones o amenazas o ataques de diferente naturaleza. Como les digo, nosotros estimamos que el asesinato de excombatientes, que hoy ranquea en más de 370, es uno de los principales problemas del proceso de paz. Entonces, hay que trabajar conjuntamente para mejorar esta situación, además de el trabajo que hemos venido realizando con la sección de reconocimiento. Yo quiero destacar también el trabajo de la sección de sin reconocimiento, con la cual también hemos estado trabajando y nos parece que ha sido muy, muy importante la emisión de las medidas cautelares para la protección de excombatientes. Estas medidas cautelares han tenido un efecto en el sentido de motivar a las instituciones del Estado para que adopten medidas más eficaces en la protección de los comparecientes futuros sancionados. Entonces sí, este tema de la inseguridad me parece que es un reto importante que tenemos de cara al futuro y en el cual tenemos que seguir trabajando. Como les digo, parecería, la tendencia indicaría que en los últimos meses hay una leve mejora en cuanto al ritmo de las agresiones a los comparecientes, pero bueno, esa tendencia tiene que consolidarse y tiene que profundizarse. Entonces, muchas gracias por levantar este tema. Nos parece que seguridad o inseguridad e implementación de la justicia transicional es clave. También mencionabas la forma o la manera en la cual la misión ha venido preparándose para este trabajo. Bueno, por un lado, la preparación que implica el trabajo conjunto con los magistrados de la sección de reconocimiento, pero también yo quisiera destacar que tenemos equipos desplegados en algunos de los lugares donde hay mayores niveles de conflictividad. Tenemos 11 oficinas territoriales, pero además tenemos 25 equipos locales que, como les digo, trabajan y viven en algunas de las zonas más difíciles, más aisladas, más alejadas y con mayores niveles de confrontación y de violencia. Eso nos permite, como yo decía antes, tener bastante información que va a ser muy útil a la hora de evaluar y verificar el cumplimiento de las sanciones, a la hora de evaluar también, como decíamos antes, la forma en la cual las instituciones del Estado realmente crean las condiciones para que las sanciones se puedan cumplir, condiciones de seguridad, como decíamos hace un momento, pero también, por ejemplo, condiciones que deben crearse para que, imagino yo, los TOARS puedan implementarse de una manera razonable o de una manera eficaz y en línea con lo que dirán las sanciones. Y también nuestra presencia de terreno en todo este proceso de preparar
la verificación futura, nuestra presidencia nos ha permitido el relacionamiento con entidades de diferente tipo, entidades de víctimas, ¿no? Con las cuales obviamente estamos en permanente comunicación. Hemos tratado de facilitar también algunos espacios o algunos escenarios para que las víctimas puedan expresarse de una manera segura. Y también, bueno, organizaciones de excombatientes que muchas veces cuentan entre sus miembros con comparecientes ante la JEP. Quiere decir que aquí ha habido todo un trabajo de preparación que está bastante avanzado y nos parece que crea las condiciones para que conjuntamente podamos monitorear o verificar de mejor manera. Yo quisiera también mencionar un elemento que es importante sobre este trabajo conjunto que estamos haciendo con la sección de reconocimiento. Trabajamos conjuntamente, estamos conjuntamente integrados en el mecanismo de monitoreo y verificación. Ahora, también hay que destacar que cada uno tiene su método y su forma de verificación. Yo decía originariamente que nosotros no hacemos verificación judicial. Obviamente el trabajo de la verificación judicial, que es muy importante, lo hará la sección de reconocimiento. Nosotros hacemos otro tipo de verificación que es independiente y que implica que nosotros vamos a continuar presentando de manera independiente nuestros informes de verificación al Consejo de Seguridad. O sea, el Consejo de Seguridad recibe informes de verificación independientes que son realizados por la misión. Cuando tiene lugar una sesión sobre Colombia en el Consejo de Seguridad, que repito, son sesiones que se desarrollan cada 3 meses, esas sesiones tienen como base el informe de verificación trimestral que presenta la misión y esos son informes independientes. Quiero decir, esto es un ejemplo para demostrar que si bien en el mecanismo de verificación estamos trabajando conjuntamente, trabajamos mancomunadamente, unimos esfuerzos, pero al mismo tiempo cada una de las entidades, la JEP, la sección de reconocimiento y la misión de verificación conservan su autonomía, su neutralidad y su imparcialidad, porque claramente, si bien colaboramos conjuntamente, cada una tiene su propio mandato, el mandato de la JEP establecido por todo el marco normativo colombiano y el mandato nuestro que está dado por las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y un punto final, Manuela, en relación con lo que mencionabas del Consejo de Seguridad, y en qué medida la comunidad internacional ha acogido esta experiencia de la justicia transicional en Colombia y el trabajo de la JEP. Yo repito, el Consejo de Seguridad de manera constante ha recalcado y enfatizado la importancia de la JEP en la implementación del acuerdo y la importancia de preservar y proteger la independencia y autonomía de la JEP para poder desarrollar su trabajo en línea con el espíritu del acuerdo. Adicionalmente, yo quisiera hacer un comentario más de carácter analítico y subjetivo sobre lo que se ha logrado en Colombia a través del punto 5 del acuerdo y la creación de la JEP, ¿no? Y que marca una diferencia importante con otros procesos de paz en otras partes del mundo. En otros procesos de paz, seguramente aquellos que se desarrollaron antes del Tratado de Roma, habitualmente lo que se lograba era la paz, o sea, cesar la violencia, acallar los fusiles, pero sin embargo eran procesos que quedaban un poco cortos a nivel de justicia. Entonces, se lograba la paz, pero eran procesos que culminaban habitualmente con amnistías generales e irrestrictas, y de esa manera el fundamental derecho de las víctimas a la reparación y a conocer la verdad quedaba excluido de los acuerdos.
Esto pasó mucho en los 90s, en diferentes partes del mundo, con procesos de paz. Repito, algunos de ellos lograron la paz, lograron detener la guerra en muchas partes del mundo. Sin embargo, no lograron avances significativos a nivel de la verdad, de conocerse la verdad. Y por lo tanto, los derechos de las víctimas no fueron plenamente satisfechos. Lo que se logra en Colombia es significativamente distinto y significativamente superior, podríamos decir, en cuanto al desarrollo de un proceso de paz. Porque en Colombia, a través del punto 5 del acuerdo, se logra armonizar la paz con la justicia. De alguna manera, algo que alguna vez hemos llamado la cuadratura del círculo, ¿no? Porque antes se pensaba que la paz solamente se podía lograr con amnistías generales y restrictas, y de esa manera se sacrificaba de alguna manera la justicia. Acá se ha logrado compatibilizar en el acuerdo de paz en Colombia y a través del funcionamiento de la JEP, se ha logrado compatibilizar una cosa con la otra, el concepto de paz con el concepto de justicia, y en ese sentido pensamos que a nivel internacional lo que se está haciendo en Colombia, lo que dice el acuerdo, lo que está realizando la JEP, va a abrir caminos y va a crear precedentes que eventualmente puedan ser útiles para el diseño de procesos de paz en otras partes del mundo. Concluyo esta respuesta con otro punto que mencionaba Manuela, y es por qué es importante que la ONU apoye el monitoreo. Bueno, nosotros ponemos a disposición del monitoreo y la verificación la información y el conocimiento que tenemos de los territorios. Como les digo, nosotros estamos presentes en esas zonas y en contacto con las víctimas y con los comparecientes. Hemos estado en contacto por 6 años. Entonces, es todo un bagaje de información, de experiencias, creemos que de conocimientos, que lo ponemos a disposición del mecanismo de monitoreo y verificación, la presencia en los territorios, pero también el carácter imparcial que tiene la ONU. En general, el involucramiento de la ONU en procesos de paz en Colombia o en otras partes del mundo se establece bajo el supuesto de que un organismo imparcial puede contribuir con el proceso de paz y puede jugar un rol en persuadir a las partes firmantes del acuerdo para que se atengan a las disposiciones del acuerdo de paz de una manera más eficaz, ¿no? Entonces, por eso, en muchas partes del mundo se le pide a la ONU o a otros organismos internacionales incluso que jueguen un rol en promover ante las partes signatarias de los acuerdos la implementación de los compromisos de los mismos acuerdos. Muchas gracias, Raúl. Te voy a hacer 2 preguntas o 3 preguntas que vienen del público que nos escucha. Y quisiera hacerte primero las preguntas y entre tanto, mientras las vas pensando, voy a tratar de precisar algunas cosas que hemos tratado, creo que, de señalar acá. Nos quedan más o menos unos 10 minutos para cerrar esta conversación que ha sido muy importante. Entonces, un poco hay una pregunta que tenemos y es un poco desde su experiencia local e internacional. Raúl, ¿cuáles considera que podrían ser los mayores retos, pero también los aciertos que se enfrentan para la operación de este mecanismo? También te preguntan del público si este tipo de monitoreo ya se había hecho en el pasado por parte de las Naciones Unidas en otros lugares. Este monitoreo del que estamos hablando. Te dejaría esas 2 preguntas allí. Y entre tanto, hay una pregunta que nos hacen, nos preguntan primero cuáles son las instituciones que van a monitorear las sanciones propias, y ahí quisiera un poco recoger lo que ha dicho Raúl. Vamos a estar en este ejercicio, en este trabajo. La misión de verificación de Naciones Unidas con unas
funciones y un mandato muy concreto. Va a estar también la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz realizando un monitoreo. Para ello ya se ha avanzado en varios aspectos, en el diseño de un módulo de sanciones propias, también en un sistema geoestadístico de georreferenciación. Y en otras acciones para hacer ese monitoreo por parte de la Secretaría Ejecutiva. También la sección de reconocimiento va a poder pedir, y ya lo ha hecho, el apoyo al Ministerio de Defensa para realizar el monitoreo de los comparecientes de fuerza pública. Entonces vamos a estar en principio estas 3 instituciones que hacen parte del mecanismo de monitoreo y van a estar también, va a estar también el Ministerio de Defensa a partir de la solicitud que ya ha hecho la sección con reconocimiento. Y otra de las preguntas que nos hacen es ¿a dónde va esa información? Esta información, en lo que tiene que ver con sanciones propias, va a la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad, quien podrá también hacer uso de otras herramientas, órdenes a policía judicial y demás, para poder certificar que efectivamente las sanciones que se impusieron se cumplieron. Entonces, eso es un poco para responder a esta pregunta. Y ya para cerrar, le daría la palabra al doctor Raúl para que nos conteste un poco estas 2 preguntas que nos han hecho del público. Doctor Raúl, entonces adelante. Bueno, gracias. La primera, tal vez, los precedentes. La pregunta que refería a eventuales precedentes que haya habido en el pasado sobre acciones de la ONU verificando sanciones. La respuesta es no, contundentemente no. Esta es la primera vez que se hace. Y la respuesta es no, entre otras razones, porque también es la primera vez, según la información que tenemos, es la primera vez en el desarrollo de un proceso de paz que se construye una institución como la JEP. Ha habido otras experiencias de justicia transicional en otras partes del mundo, pero con las características de la JEP es un caso bastante atípico y sin mayores precedentes. Entonces, la ONU no lo hizo en el pasado porque tampoco hubo antecedentes en otros procesos de paz en referencia a instituciones de justicia transicional con las características que tiene la JEP. Y por eso yo decía, al concluir la respuesta anterior, que aquí se está haciendo historia a nivel de procesos de paz. Y pensamos que muchas de las buenas prácticas que se han venido desarrollando y que esperamos se van a seguir desarrollando, muchas de esas buenas prácticas van a poder ser antecedentes y lecciones para otros procesos de paz que se diseñen en otras partes del mundo. Repito, en cuanto a cómo compatibilizar, cómo armonizar la paz con la justicia, cómo introducir la justicia en los procesos de paz. Yo creo que Colombia, en este sentido, con la implementación del punto 5 y también con las actividades que ha venido desarrollando la JEP y con las actividades que se desarrollarán en el futuro, crea un nuevo paradigma a nivel de procesos de paz en el mundo. Y bueno, esto yo creo que va a tener que ser tenido en cuenta para otras dinámicas de resolución de conflictos a nivel internacional. Repito, el tema es cómo compatibilizar la paz con la justicia. Y me parece que lo que se está haciendo en Colombia está haciendo historia. En cuanto a los retos y desafíos. Bueno, en primer lugar, y no digo nada nuevo, obviamente el reto fundamental o el objetivo fundamental es satisfacer adecuadamente los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparaciones y no repetición. Esto es clave. Ahora, al mismo tiempo, vamos a enfrentar retos derivados del punto que yo mencioné anteriormente y no me canso de mencionar. La ausencia de instituciones estatales o la debilidad de las instituciones estatales en los territorios donde viven muchos de los comparecientes, en algunos casos podríamos decir la mayoría de los comparecientes. Zonas donde históricamente ha estado instalado el conflicto, zonas donde todavía hay altos niveles de violencia y zonas donde todavía
el Estado no ha estado en condiciones de llegar. Por lo tanto, esto crea desafíos de diferente índole. En primer lugar, a nivel de información, ¿no? Y por eso es muy importante que sigamos conjuntando esfuerzos con la JEP, con la sección, con la Secretaría Ejecutiva, porque nadie va a tener el cúmulo de información necesaria. Estamos hablando de procesos de cumplimiento que van a tener lugar en zonas muy alejadas, zonas donde las comunicaciones son muy difíciles, zonas que están muy aisladas de las grandes ciudades. Entonces, lograr información sobre el proceso de cumplimiento del acuerdo de las sanciones va a ser fundamental, va a ser difícil. Yo creo que lo podemos hacer. Reitero, la misión tiene una fuerte presencia en muchos de estos territorios tan alejados de Bogotá y de las grandes ciudades, pero va a ser un desafío grande, lograr información. No se puede verificar de manera eficaz si no se tiene información precisa y oportuna. Entonces, lograr información de estas zonas tan aisladas donde viven muchos de los comparecientes o sancionados va a ser fundamental. Y también la ausencia del Estado repercute en que estamos hablando de zonas donde casi no hay oferta institucional. Y la oferta institucional de los órganos del Estado es fundamental, entre otras cosas, en relación a los TOARs, ¿no? Para poder realizar y llevar a cabo los TOARs se necesita oferta institucional de ministerios, de secretarías. Bueno, son zonas donde la presencia del Estado muchas veces es mínima o no existe. Entonces, ¿cómo lograr que la oferta institucional llegue a estos territorios para generar un marco que le permita a los sancionados desarrollar los TOARs? Obviamente, el otro desafío, por la ausencia del Estado, por la debilidad del Estado, tiene que ver, como hablábamos, del tema de la seguridad de los comparecientes, de los sancionados, que va a ser también uno de los desafíos muy grandes y muy importantes que vamos a tener. Y yo mencionaría como último desafío, aunque probablemente tengamos otros y tengamos muchos más, el tema de la pedagogía, ¿no? El tema de la pedagogía. La pedagogía sobre justicia transicional y sobre la JEP ha sido muy necesaria, muy importante, pero bueno, una vez que comiencen a surgir las sanciones, explicar, emitir los mensajes adecuados para que las comunidades en los territorios entiendan el contenido de las sanciones va a ser muy importante, y también la pedagogía sobre cómo estamos verificando el proceso de cumplimiento de las sanciones. De vuelta, nos parece que la verificación es importante en la perspectiva del cumplimiento de la sanción. Entonces, cuando se hace pedagogía de la justicia transicional, cuando se realice la pedagogía del contenido de las sanciones, también un elemento fundamental de los mensajes estratégicos va a tener que ser el rol que estamos desempeñando conjuntamente la JEP y la misión de verificación en el monitoreo del cumplimiento de las sanciones por parte de los sancionados, pero también, como decíamos, el monitoreo del desempeño de las instituciones estatales para crear las condiciones necesarias para que la sanción realmente se pueda cumplir. Y muchas gracias, Raúl, por su respuesta. Yo coincido con el doctor Raúl en, digamos, en todos estos retos que los tenemos no solamente como mecanismo de monitoreo, sino también como jurisdicción especial para la paz. Sobre todo, una de nuestras mayores preocupaciones que está relacionada con la existencia de condiciones es que haya oferta institucional donde los comparecientes puedan realizar estos trabajos, obras y actividades con contenido reparador. Y ya para cerrar nuestro café, agradeciéndole de nuevo al doctor Rosende por su participación en este espacio de pedagogía de la Jurisdicción Especial para la Paz, de contarles qué estamos haciendo y agradecerles a todos también los que nos escuchan. Yo quisiera reiterar, ya casi que a modo de conclusión, que
las sanciones propias, como lo han escuchado durante el desarrollo de esta conversa, van a ser monitoreadas y su cumplimiento será verificado y certificado por la sección con reconocimiento, con el apoyo de este mecanismo que, como ya les contamos, está conformado por estas tres instancias: la misión de verificación, la Secretaría Ejecutiva y la sección con reconocimiento. Y que también es importante señalar que este monitoreo no solamente va a revisar o analizar o a recabar información sobre qué están haciendo los comparecientes respecto de las actividades que les imponga hacer la sección, sino también de que existan condiciones para realizar su trabajo. Nosotros llevamos, como decía el doctor Raúl, más o menos unos 4 años, quizás más, desde que se inició la jurisdicción, trabajando en la configuración de este mecanismo de monitoreo, porque como lo señalaba el doctor Raúl, cuando llegamos a la jurisdicción, una de las cosas que notamos es que efectivamente las normas y el acuerdo decían que se tenía que establecer este mecanismo de monitoreo, pero no existía un mandato por parte del Consejo de Seguridad. Y esto fue uno de las primeras cosas, los primeros asuntos que tuvimos que resolver junto con la misión de verificación. Entonces queríamos un poco contarles eso, contarles que también en el último tiempo hemos estado en los territorios conociendo las condiciones para la imposición de esas sanciones, conociendo un poco cuál es la situación de los comparecientes, en qué lugares están, pero también cuáles son los avances, sobre todo en clave de reconstrucción del tejido social y de reconciliación, que es muy importante para esta jurisdicción. Y pues hemos evidenciado que muchas de estas personas tienen una firme voluntad de no repetición, de reconciliación y de reconstrucción de lazos sociales. Y creo que ese es un tema al que tenemos que seguirle trabajando todos los días, todas las personas que apostamos por el cuidado de la vida y por el cuidado de la tierra en este planeta. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias de nuevo al doctor Raúl y a su equipo de trabajo, a la jefe de sanciones propias, la doctora Ángela Bargelini, por todo el apoyo. Sabemos que ha estado detrás de este espacio, acompañándonos, y también a todos los equipos, a todo el equipo de trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias a todos y a todas, y con esto entonces damos por concluido este Café con la JEP. Muchas gracias. Gracias.